Ramón Morales despertó con los golpes insistentes en la puerta de su rancho una mañana fría de noviembre. El reloj marcaba las 5:30 y apenas comenzaba a clarear. Se levantó despacio, sintiendo el peso de sus 42 años en las rodillas, y caminó descalzo por el piso de madera que crujía bajo sus pies. Los golpes continuaron, más urgentes ahora. Ramón frunció el ceño mientras pasaba por la cocina vacía, donde solo había una taza sucia en el fregadero y migajas de pan sobre la mesa. Llevaba 3 años viviendo solo en ese rancho que había heredado de su padre, criando unas cuantas ovejas y vendiendo lana en el pueblo cuando tenía suerte. Al abrir la puerta se quedó paralizado. 3 niñas estaban paradas en su porche, descalzas y temblando. Sus vestidos estaban sucios y rasgados, y sus cabellos enredados caían sobre sus rostros delgados. La mayor, que no podía tener más de 11 años, sostenía de la mano a las 2 pequeñas. «Señor», dijo la niña mayor con voz quebrada, «nuestra madre murió esta mañana. No tenemos a dónde ir». Ramón parpadeó sin saber qué decir. Las niñas lo miraban con ojos enormes y asustados. La más pequeña, que parecía tener unos 5 años, tenía los labios morados del frío. «¿Cómo se llaman?», preguntó finalmente. «Yo soy Camila», respondió la mayor. «Ella es Emilia», señaló a la de en medio. «Y ella es Sofía», miró a la pequeña, que se escondía detrás de sus hermanas. El viento frío de la mañana entró por la puerta abierta, y Ramón vio cómo las niñas se abrazaron más fuerte. No podía dejarlas ahí afuera. Sin pensarlo mucho, se hizo a un lado. «Entren. Hace frío». Las 3 niñas entraron despacio, mirando todo con curiosidad y miedo. La casa de Ramón era sencilla. Una sala pequeña con un sofá viejo, una cocina con una mesa de madera y 2 sillas, y un pasillo que llevaba a su recámara y al baño. «Siéntense en el sofá», les dijo, señalando hacia la sala. «Voy a traerles algo de ropa». Ramón fue a su cuarto y sacó 3 camisetas viejas de un cajón. Eran enormes para las niñas, pero al menos las mantendrían calientes. Cuando regresó, las encontró sentadas muy juntas en el sofá, sin hablar. «Pónganse esto encima», les dijo entregándoles las camisetas. «Voy a preparar algo de desayunar». En la cocina, Ramón se dio cuenta de que apenas tenía comida. Encontró algunos huevos, un poco de frijoles de la noche anterior y tortillas que ya estaban un poco duras. Mientras cocinaba, escuchaba los murmullos de las niñas en la sala. Cuando terminó, puso todo en platos de plástico y los llevó a la mesa pequeña de la cocina. Las niñas se acercaron despacio y comenzaron a comer en silencio, como si tuvieran mucha hambre. «¿Dónde vivían?», preguntó Ramón. Camila levantó la vista del plato. «En el pueblo, pero nos quedamos sin casa. Mi mamá…» Se le quebró la voz. «Mi mamá se enfermó muy rápido y no pudimos hacer nada». Ramón asintió, aunque algo no le parecía del todo claro en la historia. Pero las niñas se veían tan cansadas y asustadas que no quiso presionarlas con más preguntas. Después del desayuno, improvisó un cuarto para ellas en el cuarto de huéspedes que no había usado en años. Sacó algunas mantas viejas y las extendió en el piso como camas. No era perfecto, pero tendría que servir por ahora. «Descansen un poco», les dijo. «Después hablaremos de qué vamos a hacer». Las niñas se acostaron juntas en las mantas y pronto se quedaron dormidas. Ramón las observó desde la puerta. Camila tenía el brazo protector sobre sus hermanas menores y Sofía se aferraba a un muñeco de trapo que había sacado de algún lado. Fue entonces cuando notó algo. Del bolsillo del vestido de Sofía sobresalía un pedazo de papel. Ramón se acercó despacio y lo sacó con cuidado de no despertarla. Era un billete arrugado y rasgado, escrito con letra temblorosa. «Perdónenme, no puedo». El resto del mensaje estaba ilegible por las manchas de humedad, pero esas pocas palabras fueron suficientes para que a Ramón se le formara un nudo en el estómago. Miró de nuevo a las 3 niñas dormidas y se preguntó en qué problema se había metido. Ramón despertó al día siguiente con el sonido de voces susurrando en la cocina. Por un momento pensó que había sido un sueño, pero cuando se levantó y caminó hacia allá, encontró a las 3 niñas sentadas en el piso,
compartiendo un pedazo de pan que habían encontrado. «Buenos días», dijo, y las niñas lo miraron sobresaltadas, como si hubieran sido descubiertas haciendo algo malo. «Perdón, señor», murmuró Camila. «Teníamos hambre y...» «No se preocupen», las interrumpió Ramón. «Esta es su casa ahora. Pueden comer lo que quieran». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas bien. ¿Su casa? Él no sabía nada sobre cuidar niños. Apenas podía cuidarse a sí mismo. Durante los siguientes días, Ramón trató de establecer una rutina. Se levantaba temprano para alimentar a las ovejas, y cuando regresaba, encontraba a las niñas despiertas esperándolo. Les preparaba algo de desayunar con lo poco que tenía, y después no sabía muy bien qué hacer con ellas. Las niñas eran extrañamente calladas. Camila ayudaba con los quehaceres sin que se lo pidieran. Emilia se quedaba siempre cerca de sus hermanas, y Sofía casi no hablaba. Cuando Ramón les preguntaba sobre su madre o su vida anterior, sus respuestas eran vagas y no siempre coincidían. «Mi mamá trabajaba limpiando casas», dijo Camila un día mientras lavaban los platos. Pero al día siguiente, Emilia mencionó que su madre vendía flores en la plaza, y Sofía, la única vez que habló sobre el tema, dijo que su mamá cantaba en la iglesia. Ramón notó estas contradicciones, pero no dijo nada. Tal vez las niñas estaban confundidas por el dolor, pensó, o tal vez estaban asustadas de contar la verdad. El problema más grande era la comida. Ramón no tenía suficiente dinero para alimentar a 4 personas. Su pequeño rancho apenas le daba para sobrevivir, y ahora tenía que estirar cada peso. Empezó a saltarse comidas para que las niñas pudieran comer mejor. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el patio con algunos palos que habían encontrado, llegó una camioneta blanca al rancho. Una mujer bajó del vehículo, vestida con un traje gris y cargando una carpeta. «¿Señor Morales?», preguntó la mujer. «Soy Lucía García, trabajadora social del municipio. Me dijeron que tiene usted 3 menores bajo su cuidado». Ramón sintió que el estómago se le encogía. Había sabido que este momento llegaría, pero no estaba preparado. «Sí», respondió simplemente. «¿Puedo pasar? Necesito hacerle algunas preguntas». Se sentaron en la sala mientras las niñas los observaban desde el patio a través de la ventana. Lucía abrió su carpeta y sacó algunos papeles. «Señor Morales, entiendo que estas niñas llegaron a su casa hace una semana. ¿Es usted familiar de ellas?» «No», admitió Ramón. «Llegaron una mañana diciendo que su madre había muerto y que no tenían a dónde ir». «¿Tiene algún documento que compruebe el fallecimiento de la madre?» Ramón negó con la cabeza. No había pensado en eso. «Señor Morales, para que usted pueda mantener a estas niñas bajo su cuidado legalmente, necesitamos formalizar una tutela temporal. Esto requiere una investigación y varios trámites. ¿Qué pasa si no hago los trámites?» Lucía lo miró con seriedad. «Las niñas tendrían que ir a un albergue temporal mientras encontramos familiares o una familia que pueda adoptarlas». Ramón miró hacia el patio, donde Sofía estaba mostrándoles a sus hermanas cómo hacer figuras con los palos. Por primera vez desde su llegada, la niña pequeña parecía casi feliz. «¿Qué necesito hacer?», preguntó. Lucía le explicó el proceso. Necesitaba llenar varios formularios, permitir inspecciones de la casa y proporcionar información sobre sus ingresos y antecedentes. También necesitaban investigar el paradero de la madre de las niñas. «Una cosa más», dijo Lucía antes de irse. «¿Las niñas le han dicho el apellido de su madre?» Ramón se dio cuenta de que nunca había preguntado. Solo sabía sus nombres de pila. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ramón sacó otra vez el billete arrugado que había encontrado en el bolsillo de Sofía. Lo leyó de nuevo bajo la luz de la lámpara. «Perdónenme, no puedo...» Se preguntó qué era lo que la madre de las niñas no podía hacer. ¿Por qué había mandado a sus hijas con un extraño? ¿Y por qué tenía la sensación de que las niñas no le estaban contando toda la verdad? Guardó el billete en un cajón de la cocina y se fue a dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente. En el cuarto de al lado podía escuchar los murmullos de las niñas y ocasionalmente el sonido suave de alguien llorando. 2 semanas después de la visita de Lucía, Ramón decidió ir al registro civil del pueblo para investigar por su cuenta.
Las contradicciones en las historias de las niñas lo inquietaban cada vez más, y necesitaba respuestas antes de que la trabajadora social regresara. El edificio del registro civil era pequeño y viejo, con paredes de adobe y ventanas que no cerraban bien. La secretaria, una mujer mayor con lentes gruesos, lo recibió con desconfianza. «Necesito información sobre el fallecimiento de una mujer», le dijo Ramón. «Sería de hace unas 3 semanas». «¿Nombre completo?», preguntó la mujer sin levantar la vista de sus papeles. Ramón se dio cuenta de su problema. No sabía el apellido de la madre, ni siquiera su nombre de pila. «Es que las hijas están bajo mi cuidado, pero solo sé que se llamaban Camila, Emilia y Sofía. La madre murió hace poco». La secretaria lo miró por encima de sus lentes. «Sin nombre completo no puedo ayudarlo, joven. Además, todos los fallecimientos se registran aquí. Si hubiera muerto alguien en las últimas semanas, yo lo sabría». Las palabras de la mujer le cayeron como un balde de agua fría. Si no había registro de muerte, entonces... «¿Está segura?», insistió. «Tal vez murió en otro pueblo o...». «Mire, en los últimos 2 meses solo hemos registrado 3 fallecimientos. Don Evaristo López, de 84 años, la señora Carmen Ruiz, de 71, y el bebé de los Hernández, que nació prematuro. Ninguna mujer joven con hijas». Ramón salió del registro civil con la cabeza dando vueltas. Si la madre no había muerto, entonces las niñas le habían mentido. ¿Pero por qué? ¿Y dónde estaba realmente su madre? Regresó al rancho con el estómago revuelto. Encontró a las niñas jugando en el patio, construyendo una casita con piedras y palos. Por un momento dudó si confrontarlas. Se veían tan inocentes, tan vulnerables. Pero necesitaba la verdad. Esa noche, después de la cena, Ramón se sentó frente a las 3 niñas en la sala. Camila notó inmediatamente que algo había cambiado en su expresión. «Necesito que me digan la verdad», comenzó con voz suave pero firme. «Fui al registro civil hoy». Sofía se escondió detrás de Camila y Emilia bajó la cabeza. Solo Camila mantuvo la mirada, pero Ramón pudo ver el miedo en sus ojos. «Su madre no está muerta, ¿verdad?». El silencio llenó la habitación, como una nube pesada. Camila apretó los labios, tratando de no llorar. Emilia comenzó a sollozar quedito. «Por favor», continuó Ramón, «solo quiero ayudarlas, pero necesito saber qué está pasando realmente». Fue Sofía quien rompió primero. Se echó a llorar y corrió hacia Ramón, abrazándolo por las piernas. «No nos mande de vuelta», gritó entre lágrimas. «El hombre malo va a lastimar a mami». Camila se derrumbó entonces, y toda la historia salió como un río desbordado. Su madre no había muerto, pero las había mandado lejos para protegerlas de un hombre que las perseguía. Les había dicho que dijeran que estaba muerta para que alguien las ayudara, porque si la gente sabía que estaba viva, tal vez no las aceptarían. «Mami debe mucho dinero», sollozó Camila, «y el señor Vargas dice que si no le paga, nos va a llevar a nosotras para que trabajemos para él hasta pagar la deuda». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Ramón, aunque temía la respuesta. «No sé», admitió Camila, pero mami se puso muy pálida cuando él lo dijo, y esa misma noche nos trajo hasta acá. Nos dijo que caminaríamos hasta encontrar una casa con luz y que le dijéramos a quien nos abriera que habíamos quedado huérfanas. Ramón sintió una mezcla de alivio y horror. Alivio porque ahora entendía la situación, horror porque se daba cuenta de la desesperación que había llevado a una madre a abandonar a sus hijas con un extraño. «¿Saben dónde está su madre ahora?». Las niñas negaron con la cabeza. Camila explicó que su madre les había dicho que se escondería hasta que fuera seguro volver, pero que no sabían cuándo sería eso. Ramón las abrazó a las 3, sintiendo sus cuerpecitos temblar contra el suyo. Ahora entendía por qué se habían aferrado tanto a él, por qué Sofía lo seguía por toda la casa, por qué Camila trataba tan desesperadamente de ser útil. Estaba a punto de hablar cuando sonó el teléfono. Era extraño, porque casi nadie lo llamaba. Se levantó a contestar y la voz de Lucía sonó urgente del otro lado. «Señor Morales, necesito hablar con usted inmediatamente. Tengo noticias sobre la madre de las niñas». «¿Qué tipo de noticias?», preguntó, aunque su corazón ya le decía que no serían buenas.
La vieron en el pueblo esta mañana. Está viva, señor Morales, y está huyendo de la policía. Ramón colgó el teléfono con las manos temblorosas. Las niñas lo miraban desde la sala, y en sus ojos pudo ver que habían escuchado lo suficiente para entender que algo malo pasaba. ¿Era sobre mami?, preguntó Sofía con voz muy pequeña. Ramón se acercó y se agachó para quedar a su altura. «Su mamá está bien», les dijo, tratando de mantener la calma. «Pero necesito ir al pueblo mañana para hablar con algunas personas». Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ramón no pudo pegar ojo. Caminó por la casa, pensando en todo lo que había pasado. Las niñas le habían mentido, sí, pero habían sido mentiras de supervivencia. Su madre estaba viva, pero huyendo de la policía. ¿Qué había hecho? ¿En qué tipo de problemas se había metido? Al día siguiente, Ramón le pidió a su vecino, don Aurelio, que cuidara a las niñas mientras iba al pueblo. El viejo aceptó sin hacer preguntas, aunque Ramón pudo ver la curiosidad en sus ojos. En el pueblo, Ramón fue directo a buscar a Lucía. La encontró en su oficina, rodeada de papeles y con cara de preocupación. «Qué bueno que vino», le dijo. «Siéntese, por favor. Tengo información que necesita saber». Lucía abrió una carpeta nueva y sacó algunos documentos. La madre de las niñas se llama Patricia Sánchez. Tiene 29 años y hasta hace 6 meses trabajaba limpiando casas, pero según la policía, está involucrada en un caso de fraude y tiene deudas considerables con un prestamista local. «¿Fraude?», preguntó Ramón, sorprendido. Al parecer falsificó algunos documentos para conseguir préstamos de diferentes personas. Usó la información de sus empleadores para crear papeles falsos que respaldaran su capacidad de pago. Ramón se hundió en la silla. Patricia había estado tan desesperada que había recurrido al fraude para conseguir dinero. ¿Pero por qué? «Hay más», continuó Lucía. «El prestamista que la persigue es Joaquín Vargas». ¿Le suena ese nombre? A Ramón se le heló la sangre. Joaquín Vargas. Ese hombre había sido una pesadilla en su vida 5 años atrás, cuando su padre se había enfermado y él había necesitado dinero desesperadamente para los medicamentos. Vargas prestaba dinero con intereses abusivos y cuando la gente no podía pagar, usaba métodos que la policía prefería ignorar. «Lo conozco», murmuró Ramón. «¿En serio?». Lucía lo miró con interés. Eso podría complicar las cosas. Ramón le contó sobre su experiencia con Vargas. Había logrado pagarle después de vender la mitad de sus ovejas y empeñar todo lo que tenía de valor, pero el proceso había sido humillante y aterrador. Vargas tenía la costumbre de amenazar a las familias de sus deudores, especialmente a los niños. «Ahora entiendo por qué Patricia mandó a las niñas lejos», dijo Ramón. «Vargas debió amenazarla con llevárselas. La policía quiere arrestar a Patricia, pero también quiere a Vargas. Están usando a ella como anzuelo para atraerlo. El problema es que, mientras tanto, las niñas están en el medio de todo esto». Lucía le explicó que la policía había estado vigilando lugares donde Patricia podría aparecer, incluyendo el rancho de Ramón. Si ella aparecía allí, la arrestarían inmediatamente. «¿Y las niñas qué?», preguntó Ramón. «Si arrestan a la madre, oficialmente las niñas pasarían al cuidado del Estado hasta que se resuelva el caso. Podrían ser meses, tal vez años». Ramón regresó al rancho con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Se sentía traicionado por Patricia, pero también entendía su desesperación. Se sentía usado, pero al mismo tiempo no podía imaginar su vida sin las niñas. Cuando llegó, encontró a las 3 jugando con don Aurelio, quien les estaba enseñando a hacer silbatos con ramas de sauce. Las niñas corrieron hacia él en cuanto lo vieron. «¿Está bien, mami?», preguntó Camila, ansiosa. Ramón las miró. Sus caras reflejaban una mezcla de esperanza y miedo que le partió el corazón. En esas semanas había llegado a quererlas como si fueran suyas. La idea de que se las llevaran lo llenaba de pánico. «Su mamá está complicada», les dijo finalmente. «Pero vamos a encontrar la manera de que estén seguras». Esa noche, mientras preparaba la cena, Ramón pensó en Joaquín Vargas. El hombre que había hecho su vida miserable 5 años atrás ahora amenazaba la tranquilidad de estas niñas inocentes.
Era como si el destino hubiera decidido que sus caminos se cruzaran de nuevo. Miró a las niñas comiendo en silencio y tomó una decisión. No importaba lo que hubiera hecho Patricia. Él no iba a permitir que estas niñas pagaran por los errores de los adultos. Pero primero necesitaba un plan. Ramón pasó toda la noche despierto, dándole vueltas a la situación. Al amanecer, había tomado una decisión. Necesitaba enfrentar a Joaquín Vargas directamente. Si iba a proteger a las niñas, tenía que entender exactamente con qué estaba lidiando. Después del desayuno, llevó a las niñas con don Aurelio otra vez. El viejo no hizo preguntas, pero Ramón pudo ver la preocupación en su mirada. «Cuídelas bien», le dijo. «Si no regreso antes del anochecer, llame a Lucía García». En el pueblo no fue difícil encontrar a Vargas. Todo el mundo sabía dónde tenía su oficina. Un local pequeño detrás de la cantina El Coyote, donde supuestamente vendía refacciones para autos, pero en realidad manejaba sus negocios de préstamos. Ramón estacionó su camioneta vieja y caminó hacia el local. El corazón le latía fuerte, pero no iba a echarse para atrás. Vargas estaba sentado detrás de un escritorio metálico, fumando y revisando unos papeles. Era un hombre corpulento, con cicatrices en las manos y una mirada que helaba la sangre. «Mira nada más quién llegó», dijo Vargas sin levantar la vista. «Ramón Morales. ¿Ya se te olvidó cómo llorabas la última vez que nos vimos?» «No vengo por mí», respondió Ramón tratando de mantener la voz firme. «Vengo por Patricia Sánchez». Vargas levantó la cabeza lentamente y sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «¿Ah, conoces a la ladronzuela? ¿Te robó a ti también o nomás vienes de chismoso?» «Tengo a sus hijas», dijo Ramón directamente. La sonrisa de Vargas se hizo más ancha. «¿En serio? Qué interesante. 3 niñitas muy bonitas, según me dijeron. Sobre todo la más grandecita». A Ramón se le revolvió el estómago por la forma en que Vargas había dicho esas palabras. «¿Qué quieres de Patricia?», preguntó. «Lo que me debe, más los intereses. Ya van siendo como 200,000 pesos. Pero como parece que la muy cobarde se escondió, pues tendré que cobrarme de otra manera». «¿Cómo?». Vargas se recargó en su silla y lo miró con diversión. «Las niñas pueden trabajar. Hay gente que paga bien por niñitas educadas y bonitas, para limpiar casas, servir en restaurantes, cosas así. En unos años pueden pagarme todo lo que su mamá me debe». Ramón sabía que Vargas no estaba hablando solo de limpiar casas. El estómago se le encogió de horror y rabia. «Esas niñas están bajo mi protección», dijo con voz temblorosa. «¿Tu protección?». Vargas se rió. «Tú no puedes proteger ni a tus propias ovejas. Acuérdate cómo corriste la última vez que hablamos». Vargas se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio. Ramón dio un paso atrás involuntariamente. «¿Pero sabes qué, Ramón? Me das lástima, así que te voy a dar un consejo de amigo. Mantente fuera de este asunto. Patricia me debe dinero y yo voy a cobrarlo como sea. Si tú te metes en el camino vas a salir lastimado. Y esta vez no va a ser solo tu rancho lo que pierdas. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Patricia va a aparecer tarde o temprano, y cuando lo haga, las niñas van a venir conmigo. Tú puedes entregar a las niñitas por las buenas, o puedo ir por ellas yo mismo. ¿Qué prefieres?». Ramón salió del local con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Vargas no había cambiado nada en 5 años. Seguía siendo el mismo depredador que se aprovechaba de la desesperación de la gente. De regreso en su camioneta, Ramón se quedó sentado varios minutos, tratando de calmarse. Sabía que no podía enfrentar a Vargas solo. Necesitaba ayuda. Fue directo a la oficina de Lucía. La encontró preparándose para salir. «Ramón, qué bueno que llegó. Iba justamente a buscarlo». «Necesito su ayuda», le dijo. «Acabo de hablar con Joaquín Vargas». «¿Hizo qué?». Lucía lo miró con alarma. «¿Está loco?». Ramón le contó toda la conversación. Cuando terminó, Lucía estaba pálida. «Esto es peor de lo que pensé», murmuró. «Ese hombre es peligroso, Ramón. No puede enfrentarlo solo. Por eso necesito su ayuda. Tiene que haber algo que podamos hacer legalmente». Lucía pensó por un momento. «Podemos hacer una denuncia formal por amenazas. También puedo contactar a la policía para que aumenten la vigilancia en su rancho». «Pero Ramón, tiene que entender,
Mientras Patricia esté prófuga, las niñas están en peligro. ¿Y si Patricia aparece? Si la arrestan, las niñas quedarían oficialmente bajo custodia del Estado. Usted podría solicitar la custodia temporal, pero el proceso puede tomar meses. Ramón se frotó la cara con las manos. No importaba cómo lo viera, todas las opciones eran complicadas. Pero una cosa estaba clara, no iba a permitir que Vargas pusiera sus manos sucias sobre las niñas. «Hagamos la denuncia», dijo finalmente, «y lo que tenga que pasar, que pase». 3 días después de hacer la denuncia contra Vargas, Ramón recibió una llamada que cambiaría todo. Era temprano en la mañana y estaba preparando el desayuno para las niñas cuando sonó el teléfono. «¿Ramón Morales?», preguntó una voz de mujer que no reconoció. «Sí, soy yo. Soy Patricia Sánchez. Tengo entendido que mis hijas están con usted». A Ramón se le secó la boca. Después de semanas de preguntas sin respuesta, finalmente estaba hablando con la madre de las niñas. «¿Dónde está?», logró preguntar. «Eso no importa ahora. Solo necesito saber si mis hijas están bien». La voz de Patricia sonaba cansada y quebrada. Ramón pudo escuchar el dolor y la desesperación detrás de sus palabras. «Están bien», le aseguró. «Están seguras». Patricia se quedó en silencio por un momento, y Ramón creyó escuchar que estaba llorando. «Gracias», murmuró finalmente. «No sabe lo que significa para mí saber eso». «Patricia, necesitamos hablar. La policía la está buscando y Joaquín Vargas...» «Lo sé», lo interrumpió. «Lo sé todo. Por eso la llamé. ¿Puede encontrarse conmigo? Pero tiene que venir solo. Y no puede decirle a nadie». Ramón dudó. Después de su encuentro con Vargas, Lucía le había advertido que no hiciera nada sin avisarle primero. «¿Dónde?», preguntó finalmente. «¿Conoce la pensión Santa Rosa en la carretera hacia Guadalupe? Estoy en el cuarto 12. Venga esta tarde, como a las 3». La línea se cortó. Ramón se quedó con el auricular en la mano, sintiendo que el mundo se había vuelto aún más complicado. Esa tarde, después de dejar a las niñas jugando en el patio, Ramón se subió a su camioneta y manejó hacia la pensión. Era un lugar triste, con paredes descoloridas y un letrero que apenas se podía leer. El tipo de lugar donde la gente se escondía cuando no tenía más opciones. Tocó la puerta del cuarto 12 y una voz débil le dijo que pasara. Cuando abrió la puerta, se quedó sin aliento. La mujer sentada en la cama apenas se parecía a la madre que había imaginado. Patricia Sánchez estaba muy delgada, con ojeras profundas y el cabello sucio y descuidado. Su ropa estaba arrugada y manchada, y sus manos temblaban ligeramente. «Usted debe ser Ramón», dijo tratando de sonreír. «Gracias por venir». Ramón se sentó en la única silla del cuarto, que crujió bajo su peso. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó. «3 semanas, desde que mandé a las niñas con usted». Patricia le contó su historia entre lágrimas. Todo había comenzado cuando su esposo murió en un accidente de trabajo 2 años atrás. La compañía no le dio ninguna compensación, y ella se quedó sola con 3 hijas pequeñas y sin ingresos suficientes. Al principio conseguí trabajo limpiando casas, pero no alcanzaba para todo. Los gastos de las niñas, la renta, la comida, siempre faltaba dinero. Fue entonces cuando comenzó a pedir prestado. Primero a vecinos y conocidos, después a prestamistas informales. Cuando ya no pudo pagar, algunos le sugirieron que pidiera más préstamos usando información falsa. Yo sabía que estaba mal, sollozó. Pero mis hijas tenían hambre, y Sofía se enfermó y necesitaba medicinas. No sabía qué más hacer. El problema se volvió incontrolable cuando Joaquín Vargas compró todas sus deudas de otros prestamistas. De repente, debía una cantidad enorme a un solo hombre, con intereses que crecían cada semana. Cuando no pude pagarle, comenzó a amenazarme. Decía que si no le pagaba, se llevaría a las niñas para que trabajaran para él hasta saldar la deuda. Patricia había tratado de esconderse con las niñas, pero Vargas tenía contactos por toda la región. Una noche, cuando regresó a su cuarto rentado, encontró a 2 hombres esperándola. Me dijeron que tenía hasta el amanecer para entregarles a las niñas o las cosas se iban a poner feas. Esa misma noche las desperté y caminamos hasta su rancho. ¿Por qué eligió mi casa? No la elegí, admitió Patricia,
Solo caminamos hasta que vimos una luz. Les dije a las niñas que dijeran que yo había muerto porque pensé que así alguien tendría lástima de ellas y las ayudaría. Ramón la miró con una mezcla de comprensión y frustración. Patricia había hecho lo que había creído mejor para sus hijas, pero sus mentiras habían complicado todo. Patricia, la policía la está buscando, y Vargas no se va a dar por vencido. Lo sé, susurró, pero no puedo seguir huyendo para siempre. Y no puedo vivir sabiendo que mis hijas están en peligro por mi culpa. Se quedaron en silencio por un momento. Afuera, el viento movía las cortinas baratas del cuarto. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Ramón finalmente. Patricia lo miró con ojos llenos de determinación a pesar de las lágrimas. Quiero ver a mis hijas una última vez, y después voy a entregarme a la policía. Ramón regresó al rancho con el corazón pesado. Patricia había insistido en que necesitaba unos días más para prepararse antes de ver a las niñas, pero él sabía que cada día que pasaba era más peligroso para todos. Esa noche, después de acostar a las niñas, llamó a Lucía para contarle sobre el encuentro. Como esperaba, ella no estaba nada contenta. «¿Está loco, Ramón?», le gritó por teléfono. «Debió avisarme. Si la policía se entera de que usted tuvo contacto con Patricia y no lo reportó, puede meterse en serios problemas». «Ella solo quiere ver a sus hijas antes de entregarse», explicó Ramón. «¿No puede arreglar algo oficial?». Lucía suspiró del otro lado de la línea. «Voy a ver qué puedo hacer. Pero esto tiene que manejarse correctamente. Voy a hablar con el comandante de la policía mañana temprano». 2 días después, Lucía llegó al rancho acompañada de un policía en una patrulla sin marcas. Las niñas se asustaron al ver el vehículo, pero Ramón les explicó que todo estaría bien. «Las niñas van a poder ver a su mamá», les dijo. «Pero después ella tendrá que irse por un tiempo». Camila frunció el ceño. «¿Se la van a llevar los policías?». Ramón asintió, incapaz de mentirles más. Su mamá hizo algunas cosas que no estaban bien, pero las hizo porque quería protegerlas a ustedes. Ahora tiene que arreglar esas cosas. Media hora después, una camioneta se detuvo frente al rancho. Patricia bajó del vehículo, acompañada de otro oficial. Se veía un poco mejor que cuando Ramón la había visto en la pensión, pero aún estaba muy delgada y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Las niñas corrieron hacia ella gritando «¡Mami!» y se aferraron a sus piernas como si nunca la fueran a soltar. Patricia se arrodilló y las abrazó, llorando sin control. «Mis niñas hermosas», murmuró una y otra vez. «Perdónenme, perdónenme por todo». Ramón tuvo que voltear la cara. La escena era demasiado dolorosa de presenciar. Lucía le tocó el hombro suavemente. «Vamos a darles unos minutos a solas», le dijo. Se alejaron hacia la cocina, junto con los policías, dejando que Patricia tuviera un momento privado con sus hijas en la sala. «¿Cuánto tiempo va a estar en la cárcel?», preguntó Ramón en voz baja. «Depende de muchas cosas», respondió uno de los oficiales. «Si coopera con la investigación contra Vargas y acepta un acuerdo, tal vez 2 o 3 años. Si no, podría ser más tiempo». «¿Y las niñas?». Lucía abrió su carpeta y sacó algunos papeles. «Patricia ya firmó los documentos, concediéndole a usted la custodia temporal mientras ella esté incapacitada. Si usted acepta, las niñas pueden quedarse con usted hasta que ella salga». Ramón miró hacia la sala, donde podía escuchar las voces entrecortadas de Patricia hablando con sus hijas. No había duda en su mente. «Acepto», dijo simplemente. Después de 1 hora, Patricia salió de la sala con los ojos rojos pero más serena. Las niñas la siguieron, aferradas a sus manos. «Ramón», le dijo, «no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mis hijas». «No tiene que agradecerme nada», respondió él. «Solo cuídese y trate de arreglar las cosas para que pueda regresar con ellas pronto». Patricia se arrodilló frente a las niñas una última vez. «Van a quedarse con don Ramón, ¿está bien? Él las va a cuidar muy bien. Yo voy a tener que irme por un tiempo, pero quiero que sepan que las amo más que a nada en el mundo». «¿Cuándo vas a regresar, mami?», preguntó Sofía con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé, mi amor, pero les prometo que voy a regresar, y mientras tanto, quiero que sean buenas niñas y que ayuden a don Ramón, ¿sí?». Las 3 niñas asintieron, llorando.
Patricia las abrazó una vez más, respirando profundamente como si quisiera memorizar su olor. Antes de irse, Patricia le entregó a Ramón un sobre arrugado. «Hay un poco de dinero ahí», le dijo en voz baja. «No es mucho, pero es todo lo que pude ahorrar. Está escondido en el cuarto donde duermen las niñas, debajo de la tabla suelta junto a la ventana». «Patricia, por favor», lo interrumpió. «Úselo para las niñas, para lo que necesiten». Los policías la escoltaron hasta la patrulla. Antes de subirse, Patricia volteó una última vez hacia el rancho, donde las 3 niñas estaban paradas en el porche, llorando pero despidiéndose con la mano. Cuando la patrulla desapareció por el camino de tierra, Ramón abrazó a las niñas, mientras ellas sollozaban contra su pecho. En ese momento supo que, sin importar lo que pasara, estas 3 pequeñas se habían convertido en su familia. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ramón encontró la tabla suelta que Patricia había mencionado. Debajo había un sobre con algunos billetes arrugados y una nota. «Gracias por darles el amor que yo no pude darles». Una semana después de que se llevaran a Patricia, Ramón recibió una llamada que había estado temiendo desde hacía meses. Era del Banco Nacional, y la voz del otro lado era fría y profesional. «Señor Morales, habla el licenciado Hernández del Departamento de Cobranza. Necesitamos que venga al banco esta tarde. Es urgente». Ramón conocía ese tono. Lo había escuchado 5 años atrás, cuando todo había comenzado a desmoronarse con las deudas de su padre. El estómago se le encogió. «¿De qué se trata?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Preferimos hablar en persona. ¿Puede estar aquí a las 3?» Después de colgar, Ramón se sentó en la cocina con la cabeza entre las manos. Había estado esperando este momento desde que decidió cuidar a las niñas. Sus gastos habían aumentado considerablemente y los ingresos del rancho no eran suficientes para mantener a 4 personas. Había dejado de pagar algunas mensualidades del préstamo hipotecario, esperando que de alguna manera las cosas mejoraran. Pero las cosas no habían mejorado. Esa tarde dejó a las niñas con don Aurelio y se dirigió al banco. El licenciado Hernández era un hombre joven con traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Morales, vamos directo al grano. Usted tiene 3 mensualidades vencidas de su hipoteca, más los intereses moratorios. Son 120,000 pesos en total». «Licenciado, he tenido algunos gastos inesperados», comenzó Ramón. «Pero puedo ponerse al corriente. Solo necesito un poco más de tiempo». «Me temo que eso no va a ser posible». El licenciado abrió una carpeta y sacó varios documentos. «El banco ha decidido ejecutar la garantía hipotecaria. Tenemos que proceder con el embargo de su propiedad». A Ramón se le nubló la vista. El rancho era todo lo que tenía, todo lo que le había dejado su padre. «¿Todo el rancho?», preguntó con voz temblorosa. «No todo. Según el avalúo actual, con vender la mitad de su terreno podríamos saldar la deuda. Usted se quedaría con la casa y aproximadamente 2 hectáreas». Ramón hizo cálculos mentalmente. 2 hectáreas apenas eran suficientes para mantener unas pocas ovejas. Ya no podría vivir de la venta de lana. Tendría que buscar otra forma de generar ingresos. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó. «El proceso legal puede tomar unos 2 meses. Pero, señor Morales, si usted acepta la venta voluntaria, podemos acelerar las cosas y evitarle problemas legales adicionales». Ramón firmó los papeles con mano temblorosa. No tenía opción. Si se oponía al embargo, perdería todo el rancho y las niñas quedarían sin hogar. De regreso a casa, Ramón no sabía cómo explicarles a las niñas lo que estaba pasando. Ellas habían perdido ya tanto: su padre, su hogar original, su madre. ¿Cómo decirles que ahora también perderían parte de la única estabilidad que habían conocido? Esa noche, después de la cena, se sentó con las 3 en la sala. «Necesito contarles algo importante», comenzó. «El banco va a quedarse con parte de nuestro terreno». Camila, que ya tenía 12 años y entendía más de lo que aparentaba, frunció el ceño. «¿Nos vamos a quedar sin casa?». «No», la tranquilizó Ramón. «La casa va a seguir siendo nuestra, pero vamos a tener menos terreno, menos ovejas. Las cosas van a ser más difíciles por un tiempo».
Sofía se acercó y se sentó en sus piernas. ¿Es por nuestra culpa?, preguntó con voz pequeña. ¿Porque comemos mucho? El corazón de Ramón se partió. No, mi amor, no es culpa de ustedes. Estas cosas pasan a veces, pero vamos a salir adelante juntos. Emilia, que generalmente era la más callada, habló entonces. ¿Se va a ir Joaquín Vargas para siempre? Ramón se sorprendió por la pregunta. ¿Por qué preguntas eso? Porque escuché que la señora Lucía le dijo a don Aurelio que el señor Vargas se fue del pueblo, que la policía lo andaba buscando y se fue corriendo. Ramón no sabía nada de eso. Al día siguiente, llamó a Lucía para confirmarlo. «Es cierto», le dijo Lucía. Después de que arrestaron a Patricia, ella les dio a los policías información sobre las actividades ilegales de Vargas. Cuando él se enteró de que lo iban a arrestar, huyó. No sabemos a dónde, pero por ahora las niñas están seguras. Era una buena noticia en medio de tanto problema. Al menos ya no tenían que preocuparse por las amenazas de Vargas. Esa noche, mientras revisaba sus pocas pertenencias, Ramón recordó el sobre que Patricia le había dado. Fue al cuarto de las niñas y levantó la tabla suelta. Ahí estaba el sobre, exactamente donde ella había dicho. Adentro había 3,000 pesos en billetes arrugados y la nota de agradecimiento. No era mucho dinero, pero sería suficiente para comprar comida por algunas semanas mientras él encontraba la manera de generar más ingresos. Ramón guardó el dinero y se quedó sentado en el piso del cuarto, escuchando la respiración tranquila de las niñas dormidas. Había perdido la mitad de su rancho, pero había ganado una familia. Y por primera vez en mucho tiempo, eso le parecía un intercambio justo. 6 meses después, Ramón manejaba por la carretera hacia el Centro de Readaptación Social de Guadalupe con las 3 niñas en la cabina de su camioneta. Era la tercera vez que visitaban a Patricia y cada viaje se había vuelto un poco más fácil. ¿Creen que mami se vea mejor hoy?, preguntó Sofía desde el asiento trasero, apretando contra su pecho el dibujo que había hecho en la escuela. «Seguro que sí», respondió Camila, quien ahora tenía 13 años y había crecido varios centímetros. La última vez ya no se veía tan triste. Emilia asintió revisando la carta que había escrito con su letra cuidadosa. En los últimos meses, las 3 niñas habían cambiado mucho. Seguían extrañando a su madre, pero se habían adaptado a su nueva vida con una resistencia que Ramón admiraba todos los días. El rancho también había cambiado. Con solo 2 hectáreas, Ramón había tenido que ser creativo. Ahora criaba cabras en lugar de ovejas, porque requerían menos espacio, y había comenzado a vender queso casero en el mercado del pueblo. También reparaba cercas y hacía trabajos de carpintería para los vecinos cuando podía. Las niñas habían comenzado a ir a la escuela del pueblo. Al principio había sido difícil, porque no tenían documentos oficiales, pero Lucía había ayudado a resolver todos los problemas legales. Camila era la mejor estudiante de su clase. Emilia había descubierto que tenía talento para el dibujo, y Sofía había hecho muchas amigas. «Papá Ramón», dijo Sofía de repente, «¿le podemos decir a mami sobre las cabras bebé?» Ramón sonrió. Hacía 4 meses que las niñas habían comenzado a llamarlo papá, de manera natural, y cada vez que lo escuchaba sentía una calidez en el pecho que no sabía cómo describir. «Claro que sí, mi amor. Le va a gustar mucho saber que ya nacieron los cabritos». En el centro penitenciario los recibió la misma guardia de siempre, una mujer mayor que ya conocía bien a las niñas y siempre les sonreía cuando llegaban. Patricia los esperaba en el área de visitas, sentada en una mesa de plástico. Se veía muy diferente a como estaba cuando la arrestaron. Había subido de peso, su cabello estaba limpio y peinado, y sus ojos ya no tenían esa mirada desesperada de antes. «¡Mis niñas!», exclamó al verlas, abrazándolas con fuerza. «Cada vez están más grandes y más bonitas». Las niñas se acomodaron a su alrededor, todas hablando al mismo tiempo sobre la escuela, las cabras, sus amigos y todo lo que había pasado desde la última visita. Patricia escuchaba con atención, haciendo preguntas y riendo con sus anécdotas. Después de un rato miró a Ramón con gratitud en los ojos. «¿Cómo van las cosas en el rancho?», le preguntó. «Bien», respondió Ramón. «Diferentes, pero bien».
Las niñas me ayudan mucho con las cabras y en la casa. Y papá Ramón nos está enseñando a hacer queso, interrumpió Emilia con emoción. Ya sabemos cortar la cuajada y todo. Patricia sonrió, aunque Ramón notó que los ojos se le humedecieron un poco cuando Emilia dijo, «Papá Ramón, me da mucho gusto saber que están aprendiendo cosas útiles», dijo, «y que tienen una familia que las quiere». Más tarde, mientras las niñas fueron al baño, Patricia y Ramón tuvieron unos minutos a solas. «¿De verdad está todo bien?», preguntó ella en voz baja. «Sé que cuidar a 3 niñas no debe ser fácil, especialmente con los problemas económicos». Ramón pensó en cómo responder. Era cierto que las cosas no eran fáciles. Trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, siempre preocupado por el dinero. Pero también era cierto que nunca se había sentido tan completo como ahora. «Patricia, no voy a mentirte. Hay días difíciles, pero estas niñas le dieron sentido a mi vida. Antes vivía solo, sin propósito. Ahora cada día tiene significado». «¿Y cuando yo salga?», preguntó Patricia. «El abogado dice que si todo sale bien, podría ser en 1 año y medio». Ramón había pensado mucho en esa pregunta. Sabía que algún día Patricia saldría y querría recuperar a sus hijas. Era lo natural, lo correcto. «Cuando eso pase, hablaremos», le dijo. «Pero Patricia, yo siempre voy a ser parte de la vida de estas niñas. Ellas son mi familia ahora, y yo soy la suya». Patricia asintió secándose una lágrima. «Gracias, Ramón, no solo por cuidarlas, sino por amarlas como si fueran suyas». Cuando las niñas regresaron, pasaron el resto de la visita jugando y contando historias. Al final, cuando tuvieron que despedirse, ya no había tantas lágrimas como en las primeras visitas. De regreso al rancho, mientras veía el atardecer dorado sobre los cerros y escuchaba a las niñas cantando en el asiento trasero, Ramón sintió una paz profunda. La vida no había resultado como él había planeado, pero había resultado mejor de lo que jamás había imaginado. Al llegar a casa, las cabras los recibieron con balidos, y las niñas corrieron a saludar a los cabritos recién nacidos. Ramón se quedó parado en el porche, viendo a sus hijas jugar en el patio que ahora era más pequeño, pero estaba lleno de vida y risas. Había perdido tierra, dinero y tranquilidad. Pero había ganado algo infinitamente más valioso, una familia que lo amaba tanto como él las amaba a ellas. Y eso, pensó mientras las llamaba para la cena, era más que suficiente. ¿Te llegó al corazón la historia de Ramón y las 3 niñas? Esta historia nos enseña que a veces las familias más hermosas no nacen, sino que se forman cuando menos lo esperamos. Como Ramón, que perdió tierras pero ganó un propósito, todos enfrentamos momentos donde tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto. Si esta historia te tocó el alma como a nosotros, no olvides darle like para que más personas puedan conocer este relato de sacrificio y amor incondicional. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y si quieres seguir descubriendo historias que te hagan reflexionar sobre la vida, la familia y los valores que realmente importan, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Nos encantaría saber de dónde nos ves. ¿Desde qué país estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios, porque cada historia como la de Ramón nos recuerda que el amor no tiene fronteras.